chiquis, ¿cómo están? Espero que bien, yo soy Nana. Es mi primer vídeo. Me gustaría recibir apoyo bueno. Ya dicho, esto antes que nada. Vamos a empezar el día de hoy. Les estaré compartiendo algunos consejos y tips para chicas, ya sea preciosas, preadolescentes o adolescentes. Cuida de tu rostro. La edad ideal para empezar a cuidar tu piel es a los 10 añitos. Esta es la edad en que ya somos propensos a sufrir de acné y de granitos en la cara. Muchas personas piensan que cuando cumples 30 años debemos a empezar a cuidar nuestro rostro, en especial en Latinoamérica. Pero la verdad es que esto no es cierto. Muchos nos preguntamos al ver en redes sociales como en TikTok o Instagram, como las coreanas. No importa si tienen 50 años, como quieras, se siguen viendo como si tuviesen 20. Esto es debido a que en Corea es muy común cuidar la piel a temprana edad. Yo te recomiendo empezar con una rutina de skincare especialmente para tu tipo de piel. Beber muchísima agua. Está bien que ya lo sepas y que las personas no paren de decírtelo, pero nunca me voy a cansar de decirte el agua no solo ayuda a mantenernos saludables, sino que nos ayuda a dirigir mejor la comida, a mejorar la circulación sanguínea, a evitar arrugas, a adelgazar, a ser más guapa, ser propenso a muchas enfermedades, ser más inteligente y tener más energía. Suena como una broma, ¿verdad? No que así lo parezca. Si tenemos una buena alimentación, nos ejercitamos ya sea haciendo ejercicio, saltando cuerdas, bailando o realizando algún deporte. Verás que en poco tiempo te sentirás mucho mejor contigo misma y de tus cambios para mejor. Ojo, mucha agua también puede ser mala. El profesional les recomienda tomar 2 litros de agua por día, equivalente a 8 vasos de agua. Si te excedes de agua, tus pulmones se llenarán de agua realizando los efectos contrarios. Conocerte a ti misma. Parece raro, ¿verdad? Pero aunque lo parezca, esto es muy importante, ya que al conocernos podemos entendernos mejor. ¿Y a qué me refiero con esto? Ejemplito, conocer tu estilo de ropa. Esto es muy importante, ya que puede hablar mucho de nuestra personalidad y actitud. Dime cuál se ve peor de estas 3 imágenes. Me imagino que esta es verdad. Al ver la siguiente podemos ver que es una persona creativa, divertida. Y en la siguiente podemos ver una persona elegante y seria. También esto influye en el tipo de peinados que llevas. Conocerte te hará sentir mejor, ya que al saber lo que te gusta te sientes mucho más bonita. Pero conocerte no solamente significa saber cuál es tu estilo de ropa y peinados, también se trata de muchas cosas más, como conocer tu piel. Si vas a empezar con tu rutina de skincare, si no conoces tu tipo de piel, nunca tendrás los resultados que nunca sé. Por ejemplo, si de casualidad tu piel es seca y utilizas un tónico, debes saber que los tónicos son para muchos beneficios, pero además hacen que las zonas grasas se sequen, dando una impresión de piel hidratada, y no tan grasa, muy bueno y recomendable si tienes una piel grasa. Pero si tu piel es seca, hará que se reseque más, viéndose mucho peor. Lo mejor es utilizar un hidratante máximo que le aporte el brillo y hidratación suficiente. Pero ¿cómo saber cuál es mi tipo de piel? Bueno, aquí hoy te enseño. Dirígete al baño. Lávate tu carita muy bien con jabón. Luego de 2 minutos con un trozo de papel, ya sea higiénico o de otro tipo, ponlo en tu rostro totalmente limpio, haciendo un poquito de presión. No tiene que ser tanta. Si este se pega en la zona P de tu carita, tu piel es mixta. Si se pega en toda tu carita, tu piel es grasa. Y si no se pega en ningún lado, tu piel es seca. Pero estos 3 no son los únicos que existen. Está también la piel normal. Esta se diferencia de tener una combinación de piel grasa y seca. O sea, la piel no es ni muy seca ni muy grasa. Cuidar de tu cuerpo. A medida que vamos creciendo, vamos experimentando nuevos olores. Por lo tanto, debemos empezar a cuidar nuestro cuerpo. Yo te recomiendo bañarte 2 o 3 veces al día. En la noche para dormir fresquitos y limpios, en la mañana porque mientras dormimos también sudamos. Y por último en la tarde, ya sea si realizaste algún deporte en la escuela o simplemente por más higiene. También debemos exfoliar nuestro cuerpo al menos una vez al mes y hidratarla al menos 2 veces por semana con cremas especializadas para el cuerpo de tu preferencia. Una técnica muy buena que utilizo yo para oler rico todo el día, que sé que te van a funcionar, es aplicar una fragancia, de preferencia opcional. Yo te recomiendo aplicarlo en la parte posterior del cuello, arriba de los codos, en la parte posterior de las rodillas, detrás de las orejas y en las muñecas. Cuidar de tu pelo. Si al igual que el consejo anterior, cuidar de tu cuerpo también
voz es una voz artificial y que no estaré subiendo mucho contenido porque estoy empezando en el mundo de la edición. También porque tengo 12 añitos y tengo que estudiar y estar activa en mis otras redes sociales como TikTok y Instagram. Y que sepáis que yo los quiero muchísimo y adiosito.